Hoy estamos en este lugar, Señor, pidiéndole que venga la llenura de su Espíritu, Señor, a nuestra vida. Sea usted el que llene y sature nuestra mente, nuestro corazón, todo este sistema, Señor, que no quede intacto al salir de este lugar, que todo este sistema y esta estructura en nuestra vida, mi Señor, quede tocada, Señor, por su Espíritu Santo. Que en este poder, en este día podamos, mi Señor, ser testigos de su poder, de la obra que está haciendo en nosotros,
Espíritu de Dios. Llénenos de su presencia, Señor. De esa manera, Señor, que podamos estar, Señor, sumergidos, inmersos, Señor, en esa agua salutífera, mi Señor. Que podamos estar, mi Señor, sumergidos en esos ríos de agua viva, Señor. Hoy se lo pedimos, mi Señor, eres nuestro canto. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Ahí adoraré al Dios de
Espíritu Santo de Dios, porque Señor, por su misericordia, mi Señor, que podemos, Señor, tener acceso al trono de la gracia. Dios, por eso que venimos a este lugar, Señor, a exaltar su nombre y a darle la gloria, la honra y la alabanza. Y yo sé que usted está preparando esta vida para ser sembrada por su palabra. Yo sé que usted le está trabajando, cada día la trabaja, Señor. Y en esta hora, en señal de agradecimiento, Señor, queremos llenar su trono de alabanza y adoración, Señor. Es por eso que nos reunimos, Señor, y le cantamos y le adoramos, Señor. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte. Señor, yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamarte. Señor, una vez más yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y mostrarme tu presencia y proclamarte. Espíritu Santo de Dios, reciba y exaltamos su nombre, Padre, y le traemos, Señor, esta alabanza, Señor, y esta adoración en el nombre de Cristo Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.
Cuán bello es el Señor, ahora eres Cristo. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. Vamos, ayúdame, dile al Señor. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre, Señor, te agradecemos esta oportunidad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Hoy le adoramos y le alabamos. Señor, recibe esta ofrenda de alabanza y adoración. Gracias porque yo sé que usted se mueve en medio de su congregación. Y yo sé, mi Señor, que usted está en este lugar, Señor. Hable usted de nuestra vida, que hemos llegado en este día para escucharlo, Padre. Yo le doy gracias y le pido para mí, por mis hermanos que vienen de su trabajo, cúbralos, guárdenos, Señor. Proteja el Señor la unidad donde viene el Señor y abra paso para que ellos puedan llegar con bien y puedan gozarse en compañía de los santos y sobre todo en compañía del Espíritu Santo de Dios. Gracias le doy en esta hora. Y todo esto, mi Dios, yo se lo pido y se lo ofrezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Gracias a la Cristo, hermano. Gloria a Dios. Su Santo Espíritu está en este lugar, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Tú puedes tomar su lugar un momento. Gloria a Dios. ¿Estás bendecido, hermano? Bendecido. Qué padre es alabar a Dios, hermano. Maravilloso. Hay una gran bendición, hay una alabanza, ¿no? Que dice, hay una unción aquí cayendo sobre mí. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Ven, El amén. poder del Espíritu Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Porque esta es una realidad, hermano. Gracias. Una realidad que no solamente está limitada a este lugar. Gloria a Dios, porque aquí nos gozamos en compañía de los santos. Y hay un lenguaje aquí adentro con los santos. Y hay una bendición y el Señor está haciendo que todo lo compartamos. Que tengamos esa misma comunión unos con otros. Gloria a Dios. Pero esto, llévatelo a tu casa y alábale así, hermano, para que también haya esta comunión y esta unidad en tu casa. Que haya un mismo lenguaje, el lenguaje de santidad. Que es el mismo lenguaje que se hable aquí como en tu casa, como en tu trabajo. Que es el lenguaje que manejas, hermano, el lenguaje de la santidad, el lenguaje de la adoración, que es traducido el lenguaje de la obediencia. Obedece a Cristo, hermano, en cada momento, en cada lugar. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue a Cristo, hermano, en todo lugar, en cada momento de tu vida, hermano. Niégate a ti y vas a ver la recompensa. Verás la recompensa, que es un nuevo nacimiento, una vida nueva, una transformación, vida sobrenatural, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a continuar con esta serie de preguntas. Yo sé que sí estudiaste. Yo sé que algunos estudiaron. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, 17 y 18. Y vamos allá. Dice la primera pregunta: ¿en qué mes debían celebrar la Pascua de Jehová? Adelante, hermano Santi. Muy bien. ¿Cuántos días debían comer pan sin levadura durante la fiesta? Hermana Brenda. Muy bien. ¿Qué se debía hacer en el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, hermana?
¿Sí? ¿Qué se debía procurar en el juicio según Deuteronomio 16? ¿Iba a haber algún juicio contra los hermanos? Ajá. ¿Y cómo se tenía que hacer ese juicio? Pues él dice que tenía que ser un juicio justo. Sí, muy bien. ¿Cuántas veces al año debían presentarse todo varón delante de Jehová? ¿Cuántas veces? ¿No? ¿No? Ok, 3 veces al año. ¿Qué debía llevar cada varón cuando se presentaba ante Jehová en las fiestas? ¿Sí? Adelante, hermano. Sí. Muy bien. ¿Qué cualidades debía tener el juicio de los jueces? ¿Qué cualidades debían tener el juicio de los jueces? Habla de algunas características, 3 en especial. Sin torcer. Debo de ser honesta, sí lo hace, pero no lo leí. Ajá. No lo hace. Ale. El derecho no hacer acepción de personas. ¿Y qué hacen las personas en México con los policías? No, No sobornar. ¿Cómo supieron? Bueno, no voy a investigar cómo supieron. Siguiente. ¿Qué estaba prohibido levantar cerca del altar de Jehová? Un árbol. ¿Y estos árboles de aquí para quién eran? Ajá. Acera, muy bien. ¿Qué debía, que el Señor la reprenda? ¿Qué debía hacerse con el que se hallare adorando al sol, la luna o al ejército del cielo? Adelante, hermana. Lo tenían que sacar fuera de sus puertas y apedrearlos a morir. ¿Cuántos testigos eran necesarios para condenar a muerte a una persona? Adelante, hijo. 2 o 3 testigos. ¿Qué debían hacer los jueces en un caso difícil? Adelante. Ir a la tierra que Jehová había dado y aplicar lo que él sabía. Muy bien. ¿Qué advertencia se da al rey respecto a Egipto? Adelante, hijo. Que no volviera a ¿Alguien más? ¿No? Le dijo que no tenía que volver a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Qué debía hacer el rey con una copia de la ley? Adelante, hijo. Escribirla y leerla, estudiarla todos los días. ¿Qué porción tenían los sacerdotes levitas de los sacrificios? ¿Cuál era su porción del animal que tomaban para ellos? Decía 3, exacto. Ajá. porque la grosura no era para el Palilla. Así como cuando comes pancita y dejas el cuajo. El cuajar. ¿Qué no debía hallarse en Israel respecto a las prácticas paganas? Algo muy fuerte, algo muy feo. No sabían que me echara a su hijo a fuego. Por fuego, los que presentaban a su hijo a Moloch, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué las naciones serían desposeídas delante de Israel? Delante. Pues es que le dijeron, mira, vas a desposeer estas naciones, pero no porque eres bueno, sino porque el Señor las echa de delante de ti porque han hecho mucha maldad y mucho pecado. Por sus abominaciones. Muy bien. ¿Por qué el pueblo debía escuchar al profeta que Dios levantaría? Sí, ¿qué más? ¿Por qué tenía que haber profeta y no lo escuchaban? Se oía la voz de Dios. Porque fue lo que pidieron en Horeb. Les leo el texto. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Fuerte, ¿verdad?
¿Qué pasaría si un profeta hablara en nombre de dioses ajenos? No la cuenta. Muere. Tendría que ser apedreado. ¿Cómo conocerían si una palabra no es de Jehová? Ya no leyeron el original, adelante. Adelante. Porque no se cumpliría. Ajá, sí, muy bien. ¿Cómo debía ser el pueblo delante de Jehová respecto a las demás naciones? Adelante. Pues recto, pueblo escogido, un pueblo santo, Sí, bien, lo resumen, perfecto. temeroso del Señor y que observara la ley de Jehová. Amén. ¿Qué debía hacer el pueblo si surgía duda en juicio de homicidio o pleito? Siempre nos aferramos al final, ¿verdad? Tenían que consultar. Ajá, muy bien. Al levita o al juez. ¿Por qué el rey no debía tomar muchas mujeres? Preguntémosle a Salomón, ¿verdad? Adelante, hermano. Por eso, Por eso. Para que no se desviara del camino. Para que no desviara su corazón. ¿Por qué el rey debía leer la ley todos los días? Adelante. Para que desviara del camino. No, bueno, esa es una promesa, ¿verdad? Pero ¿cuál fue para el rey exactamente? ¿Sí, hermana Brenda, hermano Beto? ¿No? ¿Te suena? ¿No? Ok. Para que aprenda a temer a Jehová y guarde sus palabras. ¿Qué tribu no tuvo heredad con Israel? Muy bien, todos supongo. ¿Qué haría el levita que viniera al lugar escogido por Jehová? ¿Qué va a hacer ese levita cuando llegara al lugar que escogido por Jehová? pues iba a ofrecer sacrificio, iba a hacer todo lo que se requiere. Sí. En resumen, ministraría en el nombre de Jehová como los demás devotos. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Adelante. Tengo algo que decir. Sí, adelante, está bien. No sé si es una teoría Sí. o si me la puedes encontrar entre todos. Ok. ¿Por qué dice que las mujeres desviarían su corazón? ¿Acaso es porque la mujer desvía el corazón del hombre? ¿O por qué es esa pregunta? ¿Por qué hizo esa orden? Tengo una idea, no sé. Nadie me la quiere contestar. Yo creo que en esos tiempos pues había muchas prácticas de adoración a Pero cualquiera podría conocer. ¿Por qué dice que no te tienes ahí para que no desvíen tu corazón? Bueno, Chicorona es difícil, ¿verdad? Pero creo que la ley de Dios es clara y perfecta, como es el marido de una sola mujer que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción. Entonces, si él tenía 2 o 3 mujeres, eran diferentes culturas, pero aparte, ellas iban a estar en pugna, como le pasó a Jacob. Aunque eran hermanas, era un pleito ahí tremendo, ¿no? Entonces, el Señor, que nos ama tanto, porque vamos a estar hablando del amor de Dios, le dice al varón: no puedes hacer eso porque te vas a echar a perder tu mente, tu vida, vas a estar dividido, porque así es el amor de Dios. No es porque las mujeres echen a perder el corazón de un hombre, es porque no puede haber esa concordia. Un hombre con muchas mujeres va a arruinar esa relación y no se le puede llamar matrimonio. Amén. Muchas felicidades, que siguen leyendo, sigan hacia adelante, mis hermanos, y el Señor los va a seguir bendiciendo. Amén. Amén. Pero Dios, y de esta manera vamos a dar paso a la predicadora. Gloria a Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque se esforzaron y hasta se mojaron un poco para llegar a este lugar, a escuchar la palabra del Señor, hermanos, porque es necesario que el pueblo se reúna a escuchar la instrucción de su Padre, a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable,
en esta tarde y sea su Espíritu Santo el que se mueva en este lugar, hermanos. Bendito Dios, buen Padre, mi Señor y mi Salvador, Creador del cielo y de la tierra. Hoy estamos, Señor, delante de usted y de su presencia, agradecidos, Señor, por el día que nos ha regalado, Señor. Agradecidos porque su misericordia, Señor, se renueva cada día. Porque su amor, Señor, para cada uno de nosotros es tan grande que no podemos entenderlo, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de ser infieles, a pesar de seguir pecando, Señor, usted permanece fiel en nuestra vida. Usted permanece como aquel Padre amoroso, Señor. Muchas gracias por su Santo Espíritu, que hoy está en este lugar en medio de nosotros, Señor. Permítanos seguir limpiando este templo para ser portadores de su Espíritu Santo, Señor. Aquí está su pueblo, Señor, reunido en un mismo sentir, Padre. Queremos escucharle, queremos aprender de usted y queremos ser cada día más como usted, Señor. Límpienos, Padre. Traemos un corazón dispuesto, Padre, un corazón humillado. Disponga, Señor, todos nuestros sentidos a escucharle, Señor. Abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor. Que este Espíritu, Señor, pueda recibir en el nombre de Jesús todo lo que hoy usted trae para repartirnos, Señor. Que este pueblo, que esta iglesia, Señor, que este remanente siga avanzando, Señor. Que siga, Señor, este camino hacia la santidad, Padre. Use a esta sierva, Padre, para dar su palabra y repartirla a su pueblo. Usted conoce, Señor, el corazón de cada uno de los que está aquí reunidos, Señor. Porque usted es el que escudriña los corazones, Padre. Háblenos. Abra camino, Señor, para nuestros hermanos que aún están, Señor, por llegar a este lugar, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Y así será su palabra, Señor, que sale de su boca. No volverá usted vacía, sino que hará lo que usted quiere y será prosperada en aquello para lo que usted le envió, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Aleluya. Gracias al Señor porque Él trata, hermano, con nuestras vidas a través de todas estas prédicas, de todos estos estudios. Y primeramente es personal, el trato con el Señor y lo que Él nos da es personal, hermano, para repartirlo. Es tan necesario y es de tanta bendición, hermano, porque una vez que te metes en la intimidad con el Señor, esto parece que no para. El Señor te da más y las horas pasan y pasan y tú no tienes ni sueño, tienes una mente tan abierta y el Señor es tan bueno y tan misericordioso porque abre de sus tesoros, hermano, y nos comparte con nosotros y nos habla de una manera personal. Es tan increíble, hermano. Gracias a Dios, hermanos. El Señor en estos días, hermanos, nos ha venido hablando acerca de los principios, acerca de los principios bíblicos, hermanos. Dice que un principio es aquello que sirve como guía para la toma de decisiones y la forma de vida de los creyentes. Entonces, hermano, ¿cuál debe ser el principio de todos los siervos de Dios? ¿A quién debemos consultar cuando vamos a tomar una decisión? Siempre al Espíritu Santo, siempre. ¿A quién? ¿De qué manera, hermano? Tenemos que buscar al Señor para hacer todo lo que vamos a hacer todos los días. Aunque parezca muy absurdo, aunque parezca muy pequeño lo que vamos a hacer, ahí está el Señor, hermano. Esa es la esperanza que hoy nosotros, esa es la bendición que hoy nosotros tenemos, hermanos, que el Señor guía nuestros pasos, que el Señor está en todo lo que hacemos, hermanos. Y nosotros, como personas, conocemos muchos principios, hermanos, aquellos principios que te fueron dados en el hogar, en la escuela, aquellos principios acerca de no mentir,
no robar, aquellos principios acerca de darle el asiento al adulto mayor, aquel principio de ser limpios, aquel principio de comer con la boca cerrada, principios, hermano, que en nuestra vida nos ayudan para que podamos convivir en una sociedad como una persona educada, hermano. Son estos principios que nos dan, que nos enseñan para tener una vida plena, para poder tener una convivencia sana. Pero hoy el Señor, hermano, nos va a hablar acerca de los principios bíblicos, de la manera que a Dios le gusta que vivamos, que nos comportemos, cómo hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, cómo tener estos principios bíblicos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Principios, hermano, que nos acercan a la santidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la única que nos puede convencer de que estamos haciendo las cosas de manera equivocada, hermano, y nos prepara para las buenas obras, para ser hombres y mujeres capacitados de acuerdo a lo que el Señor manda, para que ahora nuestros principios, hermano, no solamente sean los que el mundo nos dio, sino que ahora nuestros principios, hermano, sean conforme el Señor nos manda. Hacer lo que el Señor nos manda en todo lo que hacemos, hermano, todos los días. Porque el Señor, hermano, necesita que estos templos se sigan limpiando y se sigan santificando y sigan siendo más conforme su voluntad. Porque, ¿sabes? La santidad del Señor, hermano, no puede estar en un templo donde aún hay pecado, donde las cosas del mundo, hermano, siguen siendo más importantes que las cosas de Dios. Por eso hoy el Señor nos dice, sí son importantes todos esos principios, toda la educación, toda la base que nos dieron, pero ahora necesito que vayan más allá, que busquen ser más como yo, que todo lo que hagan sea como yo lo hubiera hecho, como yo lo hice, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el Señor, requiero de todos ustedes que vivan en santidad. Dice el Señor, en toda nuestra manera de vivir. Porque dice la palabra que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Y es que esto se trata, hermano, de darlo todo. No de pensar que ya somos capaces de hacer algo y hacer a un lado al Señor, sino de esforzarnos en que las decisiones que vayamos a tomar, hermano, las consultemos en el Señor. Que esta sea nuestra manera de vivir, porque solo de esta manera, buscando al Señor, hermano, vamos a ser santos. Santos como aquel que nos llamó a este lugar, que es santo. Y hace 8 días, hermano, algunos pudieron venir, algunos no, pero hace 8 días nos daban 5 puntos a tratar, a ejercitar, a poner en obra para todos los cristianos. Leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Hoy, hermano, yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos cada uno a estos puntos? Bueno, no exactamente la pregunta lo va a buscar tal cual. Lo que pasa es que
El Hijo de Dios debe de vivir relacionado con Dios cada instante de su vida. No es como que yo le dediqué al Señor una hora o le dediqué media hora. O sabes qué, en la mañana le dediqué al Señor un tiempo para meditar su palabra. Lo que le dijeron en Deuteronomio a los reyes, ¿no? Vas a hacer una copia, la vas a escribir de la ley. Imagínate que nos digan, escribe toda la Biblia, ¿no? Y después apréndete la de memoria para que la vivas. Entonces, es la palabra que nos sostiene todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la palabra, porque eso nos hace que nos podamos separar del mundo. Amén. Pero para eso tiene que haber una comunión cada vez más cercana. Porque yo recuerdo que cuando yo empezaba y venía a la misión con usted, me decía, yo le decía, es que cada vez que quiero hacer algo, pues lo voy a consultar aquí. Y ella me decía, es que tiene que llegar el día en que ya lo hagas, porque el Espíritu Santo está en ti, porque ya lo hagas por inercia, porque ya es parte de... El Señor a eso nos está llamando, a que esta comunión con Él sea cada vez más cercana. Y hoy, y a través de todas estas prédicas que hemos tenido, porque el Señor nos ha dado prédicas muy fuertes, hermanos, prédicas acerca de la limpieza, prédicas en las que nos dijeron, el siervo de Dios ya llegó a un punto en el que dice, yo ya aquí estoy bien, ya no necesito crecer más, ya no voy a hacer más, ya no voy a buscar más, porque aquí estoy bien. Prédicas en las que se nos está abriendo el entendimiento a decirnos, llegaste a un punto en el que ya lo que haces, aunque sea malo, tú ya lo ves como bueno, ya lo adaptaste a ser parte de tu vida y como lo haces todos los días, para ti ya es bueno. Pero no le has preguntado al Señor si lo que estás haciendo es bueno. Te estás consultando a ti y estás consintiendo tu pecado. Y hoy el Señor nos dice, no es suficiente con memorizarla, no es suficiente meditarla, leerla, oírla, aprendértela. Es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Hoy el Señor nos viene a decir, iglesia, necesito que ahora que ya lo saben, que ya lo escucharon, porque lo escuchamos, ¿verdad, hermano? Venimos los domingos, venimos los miércoles, algunos venimos los jueves, algunos no. Escuchamos la oración, hermano. Ahora dice el Señor, necesito que lo lleves a la práctica. Necesito que lo hagas. La práctica se refiere a llevar a la acción, a vivir de acuerdo a las enseñanzas, a los principios encontrados en la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto de la práctica, hermano? Muchos hemos practicado muchas cosas desde que éramos pequeños, ¿verdad? Ahí están los más chiquitos de la misión que se levantaban y practicaron su caminar y se caían y se levantaban. Y es algo que ellos practicaron, hermano, y que hoy en día ya lo dominan ellos, y así mismo lo aprendimos nosotros y lo dominamos a través de la práctica. Muchos, cuando estuvimos en la escuela, practicamos mucho las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y nos costaba mucho trabajo, pero lo logramos a través de la práctica, de practicarlo mucho. Algunos, aprendiendo a manejar, practicaron mucho hasta que aprendieron, y algunos dejamos la práctica y se nos olvidó. Porque si dejas de practicar esto que un día aprendiste muy bien, se te olvida. Porque en la primaria todos dominábamos súper bien las tablas de multiplicar, pero las dejaste de aplicar, las dejaste de usar y se te olvidó. Así sucede con la palabra del Señor, hermano. Si no la aplicas, llega el día que se te olvida. Porque ¿cuántos de nosotros no fuimos ministrados a través de las prédicas que se nos dieron y estamos aquí y decimos, no, pues sí es cierto, yo hago esto, yo sigo haciendo el otro, yo sigo pecando de esta manera, y lo entendemos, pero nunca lo llevamos a la práctica? Y entonces llegó el día en que la prédica se nos olvidó y pasó a ser, hermano, una emoción
Tuvimos en ese momento la emoción y el arrepentimiento en ese momento de decir, es verdad, lo estamos haciendo. Pero ¿sabes? Si no lo llevas a la práctica, este arrepentimiento, hermano, no es duradero. Esto que el Señor te da, esto que el Señor implanta en tu espíritu, no es duradero. Es algo momentáneo, es algo emocional. Y por eso, hermano, es que muchas veces los siervos no podemos avanzar. Porque estamos estancados, porque no queremos llevar esto a la práctica, porque nos cuesta mucho trabajo. Porque llevar la palabra de Dios a la práctica es vencerte a ti mismo. Es cargar tu cruz, hermano, y seguir todos los días. Es romper al ego, es matar al yo. Pero para muchos de nosotros, hermano, sigue siendo aún muy difícil. Por eso el Señor hoy nos viene a decir, necesito que lo practiquen para que esto en sus vidas sea duradero. Y uno de los sinónimos de practicar, hermano, es hacer diestro, enseñar, instruir, guiar, encaminar, específicamente encaminar a un ciego. ¿Quién es el ciego, hermano? Nosotros. Yo. Aquel que va caminando, hermano, como si no conociera la palabra del Señor. Aquel que va caminando como si no la escuchara. Aquel que va caminando como si el Espíritu Santo, como si el Señor no viera todo lo que hace, hermano. Por eso hoy el Señor nos llama a ejercitarnos, a entrenarnos, a experimentar, hermano, a vivir la palabra de Dios, de acuerdo a toda la enseñanza que ya hemos tenido por parte del Señor, de acuerdo a practicar todo aquello que el Señor ya nos ha enseñado por medio de sus predicadores, hermanos. Y esta práctica nos llevará a un cambio verdadero. Necesitamos un cambio bíblico, de una manera que agrade y que glorifique al Señor. Necesitamos llevar a cabo y necesitamos ponerlo en acción. Dice el Señor, ya no basta con que vengas y lo prediques. Ya no basta con que vengas y lo escuches. Ya es necesario que lo pongas en práctica. ¿Cuándo? Todos los días. De la manera en la que al Señor le agrada, hermano. Porque muchos podemos decir, pues yo practico lo que el Señor me manda. Yo amo. Pero no lo estamos haciendo como el Señor manda. Si la palabra del Señor nos dice que debemos amar, ¿cómo debemos amar, hermano? Dice la palabra de Dios en Mateo 22:39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya lo estamos haciendo de esta manera? ¿O solo amamos a los que nos aman? A nuestra familia, al que nos cae bien, al que es cercano. ¿Ya amamos como el Señor nos está mandando? Porque de esto se trata la práctica. Hacerlo como el Señor nos manda, como el Señor quiere, como el Señor le gusta que lo hagamos, hermanos. Dice que debemos practicar la obediencia, ser obedientes. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:14. Como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes, ser santos. ¿Cómo vamos a vivir en santidad? Estando en obediencia, haciendo lo que el Señor manda y diciéndole a yo, diciéndole a Jessica, a ti te gusta hacer esto, pero al Señor no le gusta.
no lo vamos a desobedecer. No vamos a seguir haciendo lo que al cuerpo le gusta. Vamos a hacer lo que el Señor manda, como Él lo demanda, como Él lo pide. Ser santo como Él es santo y ser obediente. Dice el Señor que tenemos que vivir en paz. Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Porque se nos vino hablando tanto acerca de la paz, para que cuando llegue el momento de la prueba, esta paz no se vaya, esta fe no se vaya, hermano. Dice el Señor, apártate del mal y haz el bien, busca la paz, permanece en la fe, permanece en el Señor Jesucristo, dice, haz el bien, porque Él es el que pone la paz en nuestro corazón. Debemos, hermano, practicar y andar como Cristo anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que Él anduvo, hermano? En amor, en humildad, en servicio y en obediencia. Él vivía, hermano, en una comunión con su Padre. Vivía de acuerdo a lo que al Padre le gustaba. Vivía en una continua oración con el Señor. Y así es, hermano, como el Señor hoy requiere de nosotros, que vivamos, que llevemos a la práctica las cosas que Él ya nos ha enseñado, pero como Él nos las ha enseñado, como Él nos las manda, no como a nosotros nos gusta, o como a nosotros se nos acomoda, o como nosotros las sentimos, creemos que está bien, hermano. Tiene que empezar a menguar el yo para que Cristo viva en nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguno de nosotros quiere ir en pos de Él, hermano? ¿Quiere seguirlo, hermano? ¿Quiere llegar a estar un día con Él, hermano? ¿Sabes qué dice la palabra? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. Debemos empezar a vivir de acuerdo a la palabra, hermano, no de acuerdo a nuestras emociones. La primera parte de este tema es tu práctica del cambio bíblico. El cambio viene como consecuencia de recordar de dónde has caído, de arrepentirte y de hacer las obras que hacías cuando recibiste al Señor Jesús en tu vida. Este cambio, hermano, vendrá de recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde fue que caíste? ¿De dónde te rescató el Señor? Y esto, hermanos, me confrontaba mucho porque hace no mucho yo platicaba con Santiago de esto y le decía, no podemos olvidarlo, no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, Santiago. ¿Te acuerdas cómo vivíamos? ¿Te acuerdas cómo éramos? ¿Te acuerdas cómo era nuestra situación? ¿Te acuerdas? Y cuando el Señor me daba esta palabra, hermano, me decía que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. ¿Lo recuerdas, hermano? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? Y era muy fuerte, hermano, porque yo le decía al Señor, perdóname porque yo sé de dónde me sacaste, Señor, y a veces se me olvida. A
A veces pienso que todo lo que estoy viviendo es una casualidad. Y no lo es. Porque hoy, hermanos, yo puedo mirar de dónde me sacó el Señor. Era una tristeza y una soledad, hermanos, que no puedo explicar, hermano. Y hoy tener una familia, hermano, es una bendición. Hoy yo reconozco, hermano, que esta bendición viene del Señor. Y que pueden faltarme muchas cosas. Pero ¿sabes? Hoy sé, hermano, que el Señor está en mi casa. Y que el Señor es mi pastor, hermano, y que nada me faltará. Por eso el Señor nos recuerda de dónde nos sacó. Tenemos que estar a cuentas todos los días con el Señor, hermano, y arrepentirnos de lo que sabemos que estamos haciendo mal, porque lo sabemos. Muchas de las cosas que estamos haciendo mal las sabemos, las conocemos, y puede ser, hermano, que en el instante y que en el momento te arrepientas, pero ¿sabes? Después regresamos a hacer lo malo y avergonzamos al Señor, hermano. Y esta palabra hoy nos dice que tienes que regresar a las obras que hacías cuando recibiste al Señor Jesús en tu vida. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nos dice el Señor en esta palabra: tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Recuerdas a tu primer amor, hermano? ¿Recuerdas cuando te enamoraste por primera vez? ¿Y le dedicabas todo el tiempo? Yo sí, hermano. Hasta me levantaba más temprano. Y platicábamos todo el día. Y yo era la que más hablaba. Y llegábamos a la casa y seguíamos hablando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se emocionaban cuando era un encuentro, aunque fuera pequeño? ¿Recuerdan cómo se arreglaban? ¿Cómo buscaban lo mejor que tenían? ¿Cómo se perfumaban? ¿Cómo se peinaban? ¿Cómo llegaban temprano? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No? Sí, yo sí me acuerdo, hermano. Yo me acuerdo de este momento en el que estaba enamorada, que era mi primer amor, dice el Señor. Hoy el Señor nos viene a decir: necesito que recuerdes tu primer encuentro conmigo. ¿Cómo fue este primer encuentro con el Señor? ¿Cómo fue que te enamoraste del Señor? ¿Cómo eran tus obras cuando recién llegaste a la iglesia? Al primer lugar al que te congregabas. Porque a lo mejor muchos empezaron aquí de muy pequeños, algunos ya éramos más grandes y no llevamos tantos años. Pero yo recuerdo, hermanos, que aunque no tuviéramos dinero, corríamos. Y le decía a Santiago: a lo mejor tenemos que caminar una parte y llegar en transporte en otra parte, pero tenemos que llegar. Y Santiago estaba muy enfermo y llegábamos. Y llovía y llegábamos. Y nos tocaba el talento y lo preparábamos. Y estábamos pensando que nos iba a tocar y que alcanzara y que estuviera bien hecho, y corríamos. Nos quedaba más lejos. Porque era algo para nosotros maravilloso, algo nuevo. Estábamos enamorados de aquel que nos había levantado de la situación en la que estábamos. El Señor Jesucristo llegó a nuestra vida y no llegó solo, llegó con el Espíritu Santo, pero ¿sabes? También llegó con una familia de pastores,
de levitas, de siervos, que nos recibieron de una manera cálida, de una manera amorosa, como el Señor lo pone en el corazón de cada uno de sus siervos. Porque muchos hemos llegado a este lugar con una necesidad enorme, hermanos. Y el Señor nos abraza. El Señor nos enseña y nos habla por medio de todas y de cada una de sus prédicas y por medio de su palabra, hermanos. ¿Cómo no íbamos a estar enamorados del Señor si cada vez que llegábamos a las prédicas nos hablaban de esta manera? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos 91:1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 103 del 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. De esta manera fue como a mí me presentaron al Señor y yo quería, hermano, más de Él, más de Él. Y no faltaba, hermano, corríamos por llegar, no faltábamos, leíamos la palabra, hacíamos un altar familiar, mi hijo y yo, sin saber lo que era. No entendíamos la palabra del Señor, pero la leíamos y nos íbamos a dormir y la leíamos, íbamos a comer, orábamos y todo lo poníamos en las manos del Señor porque nos decían, Él es el que va a sacar del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia, es Él, no hay nada fuera de Él que puedas hacer tú por alcanzar tu salvación. Y yo en mis oraciones le decía, Señor, si tú no me rescatas, Señor, yo me voy a morir. Porque yo ya busqué mucho en todos lados, yo busqué amistades, yo busqué psicólogos, yo busqué muchas cosas de las que hoy me arrepiento, hermano. Pero ¿sabes? Nada de eso me sacó del hoyo en el que estaba. Porque todo eso era emocional. Salías con tus amigos y en ese momento se te olvidaba. Y no es que no sean necesarios, pero si el Señor no es el primero en tu vida, hermano, tenemos un vacío y nada, ni hijos, ni esposo, nada nos va a llenar, ¿sabes? Hace mucho tiempo yo escuchaba un testimonio acerca de una mujer que me decía, tengo tanta depresión que ni siquiera mis hijos me importan. Y yo decía, eso no puede ser. ¿Sabes, hermano? Sí puede ser. Sí puede ser. La tristeza, cuando el Señor no es el gobierno de tu vida, te lleva a unos extremos de muerte, de abandono. Por eso yo le decía al Señor, Señor, te necesito. Me han presentado a un Dios al que yo quiero conocer, al que quiero que llene mi vida, y el Señor nos está diciendo, necesito que regresen a ese día en el que me conocieron, en el que estaban muertos y yo los saqué de ese lugar, a ese día en el que me dieron gracias por haber sanado tu enfermedad, por haber sanado tu tristeza, por haber sanado tu familia. Necesito que lo recuerdes todos los días y que en eso me des la gloria, para que no se te olvide quién es tu Señor. Debemos reconocer el señorío de Jesucristo y comprometernos a ser hacedor de su palabra. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:46.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando nos habla la palabra acerca de un señorío, se refiere a quien tiene el dominio, la autoridad y la potestad en tu vida. ¿Quién tiene, hermano, la potestad sobre tu vida? ¿Quién tiene la autoridad sobre tu vida? ¿El Señor? Porque el Señor aquí dice que si tú le llamas Señor y no haces lo que Él te dice, Él no es tu Señor, hermano. Y si sigues obedeciendo a Jessica, Santiago, a Anita, entonces, hermano, tu Señor no es Jehová de los ejércitos. Tu Señor sigue siendo tu ego. Tú sigues siendo tu prioridad. Tú eres tu Señor porque obedeces lo que tu cuerpo te dice, lo que tu cuerpo te manda, lo que tu cuerpo necesita. Si tu cuerpo te dice no vayas porque te vas a mojar, está lloviendo y te vas a enfermar, ¿quién es tu Señor? El Rey de Reyes, el Señor. Dice el Señor que para que tú puedas ser gobernado por el Señor, para que Él pueda ser tu autoridad, tienes que hacer lo que Él te manda, lo que Él te dice en su palabra, hermano. Porque, ¿sabes? Hoy en día, cada uno de nosotros ya reconoce en todos sus caminos al Señor. Y sabemos, hermano, que no vivimos por casualidad. Sabemos que las cosas que nos pasan, que sean buenas o sean malas, es la voluntad del Señor. Y que el Señor nos guarda. Y que Él tiene el control de todo. Porque, ¿sabes? El domingo nos íbamos de la misión y pedimos un Uber y nos fuimos y Santiago venía delante y nosotros dos veníamos atrás. Y de repente íbamos a cruzar la avenida y nos impactó un coche justo en la parte donde venía Santiago. Y yo me exalté y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí. Pero sabes, en ese momento el Señor ministraba mi corazón y me decía, ¿sabes por qué está bien y por qué no pasó algo mayor? Porque yo estoy con Santiago. Porque yo voy con ustedes. Gloria a Dios. Y recordábamos el domingo que nos sentábamos y yo le decía a Anita, ¿te acuerdas del accidente que tuviste? El Señor tenía el control de todo. ¿Sabes por qué? Porque hoy hemos decidido ponerlo todo en sus manos y bajo su cobertura, hermanos. El Señor está con nosotros y Él nos guarda. Dice así también, hermanos, si eres solamente oidor y no eres hacedor de la palabra, entonces el Señor dice que eres un insensato. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7, del 24. Mateo 7, del 24 al 27. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dice el Señor, aquel que escucha estas palabras y las hace. Aquel que escucha lo que el Señor le da, lo recibe y lo practica. Pero también dice el Señor, aquel que oyere estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Insensato no es alguien con falta de inteligencia, sino alguien que rechaza
rechaza la sabiduría de Dios, que desprecia los mandamientos y se comporta de una manera contraria. ¿Y sabes? Aquí dice en esta palabra que hay bendición en practicarlo, porque entonces dice que tú, tu casa, tu habitación, tu templo, están fundados en Jesucristo. Y que van a venir contra ti los ataques, y van a venir las pruebas, y van a venir las lluvias. Y tu casa no se va a caer porque está fundada sobre Jesucristo. Pero ¿sabes? Esto solamente se logra a través de escuchar la palabra de Dios y de llevarla a cabo, de ejercerla, de vivirla, hermano. Si no practicas, hermano, la palabra del Señor, eres también espiritualmente engañado. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el Señor, tienes que ser hacedor, practicarla, ponerla en obra. No es necesario solo conocer la palabra, sino vivirla. De lo contrario, hermano, estamos siendo engañados. Estamos consintiendo todavía a nuestro pecado. Todavía estamos viviendo con el pecado porque no estamos haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra. Estamos siendo oidores olvidadizos, engañados. Estamos jugando a ser cristianos porque venimos aquí y escuchamos. Y como te decía hace un rato, en el momento nos arrepentimos, ¿verdad? Pero después salimos y volvemos a hacer lo mismo. Y estamos siendo engañados. Engañados por nosotros mismos, por nuestras emociones, por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia, por nuestros deleites. Estamos siendo engañados, hermanos, por nosotros mismos. Porque no estamos viendo al Señor, no estamos viendo al que es la verdad. A Jesucristo, hermano. Si no practicamos la palabra del Señor, hoy nos está diciendo el Señor, insensatos, inmaduros. Por eso es necesario, hermanos, llevar todo esto que el Señor nos da a la práctica. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, del 11 al 14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el Señor, necesito que ya lo lleves a cabo, porque les he dado esta palabra tantas veces, pero parece que a ustedes es necesario decírselas otra vez, y otra vez, y otra vez, para que se vuelvan maduros, para que, dice esta palabra, que para que Él nos pueda dar más, para que ya podamos tener ese discernimiento del bien y del mal, para que dejemos de ser espiritualmente niños, para que dejemos de ser insensatos, inmaduros y nos vuelvamos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, nos vuelvamos maduros, maduros en la palabra del Señor.
Así que, hermanos, no dejemos pasar más el tiempo. Tenemos que llevar a cabo la palabra del Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra, maduros, ejercitados. Dice el Señor, tienes que practicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen esta palabra, hermanos, porque es para todos los que estamos aquí, porque todos somos siervos, hermanos. Todos los que estamos aquí nos estamos preparando, estamos tomando discipulados, estamos escuchando predicaciones, nos estamos preparando, hermano, para salir a la calle y ser un representante de Cristo, hermano. Aquel que predica su palabra, aquel a través del cual la gente va a ver a Cristo, hermano. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas presentándole a Cristo a tus semejantes, hermano? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el que te va a preparar, hermano? La palabra del Señor. Es la que te va a enseñar, la que te va a redarguir para que estés enteramente preparado. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, del 5 al 9. Primera de Juan 3, del 5 al 9. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que hoy esta palabra nos dice: no practiques más el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo, y el que practica la palabra de Dios es hijo del Señor. Todo esto, hermano, gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, no seas más insensato, no te dejes engañar, no seas inmaduro. Y si algo, hermano, todavía te está costando trabajo, si hay algún pecado, hermano, que aún te está costando dejar, si hay algo que el Señor está poniendo en tu vida y aún te cuesta trabajo practicar, pídeselo al Señor, hermano, porque dice esta palabra que para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para ayudarnos, hermano, a vencer nuestro pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermano, busca ayuda de aquel que sí te puede ayudar, de aquel que sí te puede sacar del hoyo, hermano, y busca al Señor todos los días. Síguete enamorando del Señor, hermano, todos los días. Que todo lo que hagas para el Señor sea por amor, hermano, por amor a Él,
del Señor te bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie, hermano, ya terminamos. ¿Te acurrucaste o sí recibiste todo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no, hermano? Semejante palabra tan tremenda. Qué duro al final, ¿no? El que practica el pecado es hijo del diablo. Pues no dice que el que hace pecado, dice que el que lo practica. Porque a veces vamos a tener errores, confusiones, problemas. Pero ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete. Empezó diciéndonos, arrepiéntete. Fíjate que yo lo veía con Dulce cuando aquí estuvo Yael también. Pobre niña, bueno, bendecida niña. Palabra en la mañana, mediodía, en la noche, en la madrugada. De día y de noche, hermano. De día y de noche. No le das gracias a Dios. Y ya está entendiendo. Lástima que ya se va para su casa, pero ya está entendiendo. Fíjate que hoy me decía, es que si sigo pensando, como he pensado todo este tiempo, pues eso es ego. Porque de repente pienso, ay no, pues si no me quieren venir a ver, pues que no me vean. Pero no, debo de pensar, no, todos tienen algo que hacer. Porque si no voy a seguir pensando como pensaba antes. Y eso es ego. Eso está mal. Seguir siendo lo que éramos, carones con una carota ahí, por todo y por nada se molesta uno, ni sabe lo que pasó ya, carota. Hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Yo no soy del diablo, tú tampoco, hermano, y yo tampoco. Y que seamos de bendición los unos para con los otros. Esta palabra que entró viva a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, la pongamos por obra. La pongamos por obra. A eso veniste, hermano. A escuchar la palabra, a que el Señor te llene el corazón de amor y a ponerla por obra. Vamos a orar. Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Alto y reprendo todo espíritu inmundo de oposición contrario a tu santa palabra. Esa insensatez de la que hoy nos predicaron, Señor, perdónanos. Toda esa ignorancia, perdónanos, Señor. Guárdanos del maligno, para que el maligno no nos toque ni nos cause dolor. Gracias, Señor, por semejante palabra. Un estudio poderoso, Señor. Perdónanos, Señor, si venimos aquí nada más por costumbre o por lo que sea. Ayúdanos a hacerlo con todo el corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón necesitado de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que guardes el corazón de cada uno de tus hijos. No llegamos acá, los niños, los jóvenes, los adultos, todos y cada uno, Padre. Te los pongo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias. Permítenos también ofrendar para bendecir a nuestra predicadora y que seamos de bendición los unos para con los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos, hermanos. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quiero dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quiero dejar. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y ahora vivo
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Recuerda, una oración y lectura de la palabra. Que Dios te bendiga. Recuerda, el día de mañana nos vemos a punto de las 6 de la tarde. No te preocupes por el agua, para que te refresques un poco. Hacemos de azúcar. Mójate un poquito. No pasa nada. Nos hace bien el agüita, hermano. Ya.